Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer para mí ser parte del programa de la Cumbre Digital y compartir contigo estos 6 retos y oportunidades del marketing digital, una presentación que busca ilustrar que todo lo que sucede en el mundo digital tiene al mismo tiempo un lado positivo, pero también un lado negativo, un reto y una oportunidad. Así que de eso se trata la presentación que quiero compartir contigo hoy. Vamos a ver estos 6 temas: brecha digital, las cámaras de eco y polarización, los fenómenos de datificación. En cuarto lugar vamos a ver todo el tema de noticias falsas y posverdad. El quinto punto son las némesis, los superenemigos del marketing digital. Y finalmente vamos a ver el tema de nueva comunicación. Vamos a atrevernos a hacer nueva comunicación. Así que arrancamos con esta presentación y muchísimas gracias por darme tu atención y para poder compartir contigo estas ideas. El primer reto, el reto de la brecha digital, es probablemente el reto más importante para el marketing digital en el mundo, en América Latina y por supuesto en México. Actualmente en nuestro país solo 7 de cada 10 personas cuentan con acceso a alguna red de internet y eso ilustra que más o menos 3 de cada 10 mexicanos, 3 de cada 10 mexicanas están al margen de la revolución tecnológica, no tienen los superpoderes que nos da la conexión a datos, el uso de celulares inteligentes, etc. Esta penetración además es una penetración promedio nacional de acuerdo con el INEGI, con la ENDUTI, la encuesta nacional, digamos, de uso de tecnologías de INEGI, pero puede bajar mucho más en ámbitos rurales donde las tasas de penetración son mucho más bajas. Entonces, el primer reto que tenemos es que no podemos ser un gran país teniendo a más de 50 millones de habitantes desconectados. Imagínate lo que debe de ser vivir en pandemia sin tener esas 4 cosas que hacemos vía digital. Trabajamos, estudiamos, nos entretenemos y socializamos. Imagínate no poder hacerlo porque no tienes acceso a internet, porque no tienes acceso a datos. Y por eso a mí me gusta mucho usar esta metáfora potteriana y obviamente me refiero al universo de Harry Potter. El mundo parece estar dividido entonces en función del acceso o no acceso a internet en magos y moguls. ¿Quiénes somos los magos? Los que tenemos el privilegio del acceso a datos con nuestros teléfonos inteligentes, quienes tenemos la capacidad de hacer magia con estos equipos que nos pueden hacer comprar un contenido y tenerlo en segundos a nuestra disposición, llegar del punto A al B sin haber conocido nunca la ruta. Pero también no se nos olvide que para hacer marketing que están los moguls, las personas que desafortunadamente no tienen acceso a internet y por lo tanto no tienen acceso a esta magia. De esta forma, la brecha digital es en realidad hoy el nuevo analfabetismo. Antes quizá el analfabetismo pues se refería más a no saber leer y escribir. Hoy el analfabetismo es estar desconectado de los fenómenos digitales. Por eso, el reto más relevante que tenemos en el mundo, en América Latina y en México, es alfabetización digital y conectividad. Las personas que todavía no están con nosotros, con nosotras en el siglo XXI, tenemos que traerlas y por eso yo creo que la política pública tiene que enfocarse en hacer acceso universal a el mundo digital. Desarrollar un ecosistema digital entonces que reduzca las barreras digitales es nuestra primera oportunidad. Primer reto, brecha digital, primera oportunidad, darle acceso digital a todas esas personas que hoy están al margen. Mientras quizá muchas personas dimos un salto al futuro en el mundo, hay analistas que dicen que 2, 3, 10 años al futuro en términos de penetración y uso de este tipo de tecnologías digitales, pero ojo, estamos dejando atrás y mucho más atrás que antes a las personas que no dieron ese salto. Paso al segundo reto y oportunidad del que les quiero hablar hoy, que es de cámaras de eco y polarización. Las cámaras de eco y polarización son fenómenos fruto de nuestro propio entorno digital. El segundo reto entonces es salir de las cámaras de eco en la que nosotros mismos, nosotras mismas nos estamos colocando fruto de la curaduría que hacemos en redes sociales. Por eso me gusta mucho esta infografía que hace Pictoline, donde habla de cómo las personas seguimos a medios, a personas que piensan como nosotros y creemos al final que todos piensan como nosotros. ¿Por qué? Porque solamente vemos en digital aquel contenido de lo que nos interesa, nos gusta e incluso los algoritmos ayudan a filtrar este contenido para darnos estrictamente lo que nos gusta. Pero eso puede generarnos la idea de que todo el mundo piensa como nosotras, como nosotros, y eso es muy
muy erróneo, eso es equivocado. Hay muchos puntos de vista y desafortunadamente nuestra propia curaduría de lo que seguimos o no seguimos en redes sociales, más el efecto de los algoritmos, nos están dejando dentro de cámaras de eco que son muy ricas. Se siente muy rico estar en un lugar donde todo el mundo piensa como tú, pero ojo, así no es el mundo y tenemos que tener la capacidad de identificar otros puntos de vista y saber dialogar con ellos de manera tolerante. Desde mi punto de vista, el hecho de que estemos encerradas y encerrados en cámaras de eco está generando muchísima polarización. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo la capacidad de lidiar, de dialogar, de hablar con las personas que piensan de manera diferente a mí. Y esa polarización nos hace daño. Tenemos que tener la capacidad de hablar con otras personas, aunque su punto de vista sea distinto al nuestro. Tenemos que evitar la polarización, ¿cómo? Enriqueciendo nuestros puntos de vista. ¿Cómo podemos entonces romper las cámaras de eco? 3 acciones súper concretas. 1, amplía tus horizontes, busca diversas fuentes de información, vuélvete plural en la forma en la que te informas, en la que te traes información para tu día a día. Segundo elemento, cura de mejor manera tus redes sociales, controla mejor lo que ves, sigue a personas que piensen de manera distinta a ti. Eso va a enriquecer tu visión de lo que sucede en el mundo y de las conversaciones en el mundo digital. Y la última recomendación, amarremos nuestro hígado. Se siente muy feo de repente cuando estás navegando y ves algo que no te gusta, pero esa reacción automática de bloquear de forma negativa hace que los algoritmos también aprendan que no nos gusta ese contenido. Cuando no vemos un contenido que nos gusta en digital, usualmente dejamos la aplicación, dejamos la plataforma. Por eso la curaduría y los algoritmos buscan alargar el tiempo que invertimos o gastamos en una plataforma, lo que se llama Average Time Spent, ATS, que es el tiempo promedio que pasamos en la plataforma. Vemos algo que no nos gusta, mejor dejamos de verlo. Entonces, cuida la plataforma, curarnos contenido que nos guste. Hay que amarrar el hígado para que el algoritmo no aprenda las cosas que odiamos también. La segunda oportunidad entonces en esta presentación es cuestionar, reflexionar y aprender lo que vemos. Es decir, escapar de las cámaras de eco, que es el reto de esta polarización causada por nuestra pertenencia a grupos de opinión muy homogéneos, con poca diversidad hacia afuera. Es un problema que tenemos que romper porque nos discapacita para hablar con quienes tienen un punto de vista diferente. La segunda oportunidad entonces es escapar de las cámaras de eco y diversificar nuestro menú, nuestra dieta informativa, nuestra dieta de contenido. Vamos al tercer reto, que es la datificación. Datificación, que es obviamente un juego, un neologismo que tiene que ver con la relevancia que tienen hoy los datos. Todo el tiempo estamos produciendo datos, estamos condenados a producir data todo el tiempo. Cada vez que nuestro celular se mueve, genera información. Cuando nos desplazamos físicamente, genera información. Cuando lo prendemos, cuando navegamos, etcétera, está aprendiendo sistemáticamente la manera en la que nos comportamos, y ese aprendizaje se da con datos: dónde estamos, qué hacemos, qué páginas navegamos, a qué hora dejamos de ver la pantalla del celular. Eso les podría permitir ver, por ejemplo, cómo es nuestra calidad del sueño. Estamos condenados a producir data, y esta infografía muy probablemente la han visto miles de veces. Es, diría yo, la infografía más citada, y me refiero no a la 2021, sino a todos los años. Todo lo que pasa en un minuto en Internet, la cantidad industrial de interacciones, de posteos, de contenido, de videos, de imágenes, de memes que suben, todo ese rastro de información de nuestra navegación y nuestra interacción con los contenidos hace que la red prácticamente sepa todo de nosotras, de nosotros. Qué tipo de contenido audiovisual nos gusta, qué tipo de ficción nos gustó, La Casa de Papel, Game of Thrones, qué tipo de contenido, Rick and Morty, ¿no? Y eso cómo nos une a ciertas comunidades, digamos, de recepción o de consumo de contenido. Por eso me parece que hay que incorporar, que agregar a estos grandes datos, al data science, al big data,
tres complementos importantes. Y el primero es este que están viendo, que es Small Data, esta propuesta de Martin Lindstrom en su libro del mismo nombre. Lo que propone es hacer curaduría de información. ¿Para qué? Para ir a obtener también pistas cualitativas del comportamiento de las personas, porque sí es cierto que nuestros celulares y nuestro comportamiento digital genera mucha data, pero también es muy relevante entender que la información que nosotros generamos en nuestro comportamiento cotidiano es muy relevante. Y en ese sentido nos puede ayudar a explicar el comportamiento y la toma de decisiones de los consumidores, de las audiencias, de los ciudadanos, tener estas pistas de información del comportamiento, digamos, individual. El segundo complemento es algo que se llama Street Data, que es toda la información de corte antropológico, etnográfico, los signos urbanos espaciales que revelan cómo nos comportamos en la calle, en los puntos de venta, en los espacios físicos que siguen siendo relevantes, aunque la pandemia nos volvió hiperdigitales y encerrados, también la calle sigue siendo relevante para nosotras y nosotros. Deep Data es el tercer complemento, es quizá el más técnico de los tres complementos al Data Science o Big Data. El Deep Data o la data profunda tiene que ver con ir dentro de nuestro gran volumen de datos para ir a buscar casos individuales, profundizar en ellos, entender muy bien qué está sucediendo en esos casos individuales para generar hipótesis y probarlas en el gran conjunto de datos. Estos patrones significativos que pueda uno encontrar con este estudio de casos individuales que puedan ser trasladados a la gran masa de datos es muy relevante para generar información útil para las marcas y para conectar con las audiencias. Entonces, un ejemplo de esto que les quiero mostrar muy rápidamente es el rating. El rating sería, digamos, el Big Data, los grandes volúmenes de datos. Es una variable para entender el alcance y éxito de un programa televisivo. ¿Cuántas personas vieron ese contenido? Y esa variable, sin embargo, no habla del engagement o de la vinculación emocional que se establece con ese contenido. Entonces, yo sé cuántas personas ven ese contenido, pero no qué tan conectadas están con ese contenido. Pero hay una variable que sí nos dice qué tan conectados estamos con un contenido. ¿Y cuál creen que sea? La cantidad de memes que generamos en torno a un contenido. Los memes son un indicador súper confiable del engagement que genera una serie. En función de la cantidad y calidad de los memes, vemos cuánta conversación crea un contenido. Y les dejo un dato que, de acuerdo con este estudio de la IAB, un white paper sobre proceso creativo, en México somos un país líder en la producción de memes a nivel mundial. Quizá no ganemos muchas medallas en las Olimpiadas, pero sí podríamos ganar en las Olimpiadas de los memes porque generamos contenido de manera sistemática todos los días en nuestras plataformas. Por eso el reto aquí en este tercer punto es salir. El escritorio y las tablas de Excel no son buenos lugares para ver el mundo. Hay que salir a la calle, hay que hacer investigación cualitativa, etnográfica, hay que ir a hablar con las personas para tener más información y enriquecer nuestra data science. Hay que enriquecerla como con small data, deep data, street data. Esa es nuestra tercera gran oportunidad. Así que paso a la cuarta oportunidad y reto del marketing digital, que tiene que ver con noticias falsas y posverdad. Estamos en un entorno donde las noticias falsas llegaron para quedarse y tenemos que acostumbrarnos a convivir con ellas y entender muy bien cómo evitar que alteren nuestra visión de la realidad y nos pongan unos lentes enfrente que afecten la manera en que decodificamos el mundo. El entorno digital, además, facilita la viralización de las noticias falsas. ¿Por qué? Porque compartimos antes de validar información, antes de verificar si lo que nos están compartiendo es real, lo que nos llegó en nuestro WhatsApp es real, y ahí lo viralizamos muy rápidamente. Dicen por ahí que las primeras noticias falsas están en una pintura rupestre que hicieron por ahí hace muchos miles de años, en los que el cazador prehistórico, digamos, cazó un bisonte, pero lo dibujó más grande de lo que era en realidad. Entonces, ¿qué quiero hacer con este juego? Obviamente es simplemente ilustrar que las noticias falsas acompañan la capacidad de las personas para comunicarse. Desde que los seres humanos logramos comunicarnos y comunicarnos historias, empezamos a
generar noticias falsas, y eso es una característica intrínseca de las historias humanas. Y las noticias verdaderas, lo interesante hoy en el ecosistema informativo es que están empezando a aprender a contar historias más emocionales para engancharnos con las noticias. Las audiencias también estamos cambiando y estamos identificando las noticias falsas. Los medios tradicionales tienen que mejorar su empaque. ¿Para qué? Para competir con estas noticias que son muy morbosas, muy atractivas y que captan nuestra atención y atrapan, digamos, nuestra atención, nuestra mirada. Ejemplos de la lucha contra estas noticias falsas, esto que hace el sabueso de Animal Político, ¿no? Cómo ir verificando, en inglés se le llaman fact-checking, a este tipo de procesos. Por eso la cuarta oportunidad es volvernos expertos en identificar las manipulaciones. En vez de comernos la mentira que llega a nuestras miradas vía las redes sociales o nuestras plataformas de comunicación interpersonal como WhatsApp, Signal, Telegram, etcétera, tenemos que alzamos la ceja cuando nos llega cierta información, ipso facto nos vamos a buscar en Google si es verdad, si hay más referencias, de qué medio es, antes de compartir. Esta es una de las mejores prácticas. Paso al quinto reto y oportunidad del que les quiero hablar hoy, que son las némesis del marketing digital, los superenemigos del marketing digital, porque ojo, hacemos marketing digital en un ecosistema que también tiene retos relevantes a la hora de hacer. El reto tiene que ver con la seguridad informática. Solo la publicidad digital ha reportado pérdidas multimillonarias. Solo en 2019, de acuerdo con esta consultora Juniper Research, se perdieron 42 mil millones de dólares por culpa del cibercrimen. 42 mil millones de dólares. Esto no son algunos chavitos haciendo travesuras para irse de vacaciones, de mochileros. Esto es delincuencia organizada que engaña a los inversionistas en pautas digitales, sobre todo haciendo una serie de simulaciones de tráfico humano, haciendo simulaciones de clics, etcétera. Y esto es un gran reto para el marketing digital. Tenemos que lograr un ecosistema digital que le asegure a quienes invierten en él el retorno, y que es un ecosistema limpio, que es un ecosistema que funciona bien. Por eso tenemos que cuidar estos fenómenos. El primero es el ad blocking. El ad blocking es la instalación de bloqueadores de publicidad en tus celulares, en tus pantallas, y es una respuesta de los consumidores y los internautas digitales a publicidad muy intrusiva, poco pertinente, o cuando lo que sentimos cuando alguien se apropia de la pantalla de nuestro celular, que nos da coraje que alguien se apropie completamente, o cuando tenemos que estar navegando en sitios web evitando la publicidad y obstaculizando nuestro consumo de contenido. Segundo, el non-human traffic, el tráfico no humano, que básicamente es tomar decisiones de marketing asumiendo ciertos alcances y luego darnos cuenta que no, que parte de nuestra inversión se fue a bots que simplemente le daban clic a nuestros posteos, a nuestras pautas, y con eso pagábamos pauta que no era recibida por nuestras audiencias. Brand safety en la era de la compra programática es otra de las grandes preocupaciones de las marcas. ¿Dónde aparece mi anuncio? Y para esto es relevantísimo hacer whitelist, listas donde sabemos que son seguras y que nuestra publicidad no está apareciendo en sitios pirata como Roja Directa, o en sitios de pornografía, por ejemplo. Y finalmente las invito a que busquen en YouTube ClickFarms. Van a encontrar muchos videos de estos locales, sobre todo en Asia, donde se simula el tráfico humano a través del uso de miles de celulares programados para darle clic a la publicidad. Esos son los retos, y la quinta oportunidad, por lo tanto, es crear una cultura para que el marketing digital esté mejor dirigido. Tenemos que hacer la pauta con profesionales, tenemos que verificar y tener las mejores prácticas digitales para asegurar que nuestra inversión no se vaya a la basura, sino llegue a donde queremos, llegue a nuestras audiencias y logre que nuestro marketing cumpla sus objetivos estratégicos. Y cierro con la sexta oportunidad, que es la nueva comunicación. La nueva comunicación se trata de utilizar todas las ventajas que nos da el ecosistema digital para conectar con nuestras audiencias, para generar engagement, esta vinculación emocional estable.
entre nuestra marca y sus consumidores, entre nuestro medio y sus audiencias, incluso entre nuestras instituciones y sus ciudadanos. Por eso creo que es muy relevante utilizarla. ¿Por qué? Porque la comunicación en el mundo digital cambia todos los días. Segundo a segundo estamos aprendiendo cosas nuevas y les voy a poner un par de ejemplos de esto. El primero es el de la personalización. Cada vez más nos importa que los contenidos digitales que consumimos sean estrictamente diseñados para nosotras, para nosotros. Queremos que el contenido sea exactamente lo que a mí me gusta y en ese sentido la personalización es un asunto cada vez más relevante. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos enfrentando audiencias digitales poco dispuestas a consumir algo que no sea hecho para mí, hecho para esa audiencia. Ya no es como antes, donde quizá un solo contenido lograba atender de manera pertinente al papá, a la mamá, a los hijos adolescentes, a los hijos e hijas pequeñas, y ahí es donde está el reto de la personalización, en la capacidad de atender audiencias de manera mucho más puntual, quirúrgica y asegurar llevar el mensaje a la audiencia correcta. ¿Qué pasa cuando te anuncian pañales y no tienes bebés? ¿Qué pasa cuando te anuncian palos de golf y no es tu deporte? Ejemplos de esto. Y segundo elemento de la nueva comunicación, la memetización. Los memes son estructuras precocinadas de comunicación listas para vehicular mensajes poderosos. Hay memes clásicos, hay memes nuevos, hay memes cada vez que sucede algo, hay un temblor, bueno, ya salieron los memes del temblor, que si los bolillos, etcétera. ¿Quién no ha compartido estos memes? Ya les decía hace rato que México es un país líder en la producción de memes a nivel mundial. ¿Por qué las marcas no están utilizando de manera sistemática este recurso que puede ser muy poderoso para conectar con las audiencias? La memetización es otro de los nuevos fenómenos emergentes de la comunicación digital. Stickers, otro de los elementos importantes en este contexto, el uso de stickers para las plataformas de comunicación interpersonal como WhatsApp, en donde utilizamos y creamos estos medios para enriquecer nuestra comunicación, para hacerla más lúdica y más divertida. ¿Cuántos stickers has visto de una marca? ¿Cuántos stickers has visto que logren utilizar de manera pertinente, útil, relevante para las audiencias el mensaje de una marca? Esto es un gran reto y me parece que también tenemos que tener esa capacidad. Por eso la sexta oportunidad que te quiero compartir hoy es ser más creativas, más creativos, aprovechar todos estos nuevos elementos comunicacionales que son muy relevantes para el marketing digital. Pareciera que seguimos pensando en las piezas tradicionales, clásicas de comunicación y esto está cambiando todos los días y tenemos que tener la capacidad de crear nuestros mensajes, hacerlos, craftearlos, dirían por ahí, crearlos en estos nuevos contextos digitales. Y por eso me gustaría, para cerrar esta presentación, darte 8 conclusiones de estos 6 retos y oportunidades del marketing digital. La primera, la brecha digital. Tenemos que conectar a los desconectados. No podemos ser grandes países, grandes mercadólogos digitales si no consideramos a esas personas que están al margen de la estrategia digital. Segundo lugar, sigamos a personas que piensen de manera diferente a nosotros en nuestras redes sociales. Enseñemos al algoritmo que somos diversos, que nos gusta entender diversos puntos de vista y de esa manera enriquezcamos nuestra dieta informativa. Tercera conclusión, complementemos el Big Data con otros datos, Small Street Deep Data, para que esta gran masa de datos no pierda su lado humano, no pierda la historia humana que quiere representar. Cuarto, verifiquemos la información antes de compartir, por favor, así evitamos que se viralicen las noticias falsas. Antes de darle send, verifiquemos que tengamos esa información perfectamente validada, que es un medio serio, que es verdad, porque es muy fácil irse chueco en el entorno digital compartiendo antes de verificar. Quinto, volvámonos mejores consumidores de noticias, enriquezcamos la manera en que elaboramos nuestra dieta informativa y busquemos diversas fuentes de información que van a enriquecer nuestro punto de vista y nuestra visión de la realidad. El sexto punto, exijamos a los medios mejor trabajo informativo. También esto es cierto, las noticias verdaderas tienen que contarse de manera más atractiva, más dinámica, más lúdica. ¿Para qué? Para que no compitan en desventaja frente a las noticias falsas.
Séptimo, hagamos la pauta digital con profesionales, evitemos que nuestra pauta digital se vaya a estos delincuentes que trabajan robándose la pauta bien habida y convirtiéndola en un negocio ilegal. Y el último punto, aprovechemos los nuevos formatos de comunicación. La comunicación digital nos está dando grandes elementos para poder enriquecer la manera en que nos comunicamos con nuestras audiencias, con nuestros consumidores, con nuestros ciudadanos, y no tenemos que tenerle miedo a estos recursos comunicacionales digitales que enriquecen y vuelven más fértil nuestra comunicación. Y así les agradezco mucho y espero que esta presentación haya sido interesante, útil para su labor como mercadólogas y mercadólogos digitales. Muchísimas gracias a Cumbre Digital por invitarme a ser parte de este gran evento. Gracias.